Hace pocos días el jefe de la División Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Alejandro Werner, nacido en la Argentina pero criado en México y educado en Estados Unidos, dijo que la inflación en la Argentina era obstinada y que estaban sorprendidos los técnicos del fondo por la persistencia del fenómeno inflacionario en la Argentina. Esto, bueno... Tiene vida propia, la inflación es interesante, claro, por el término que usó. Es obstinada. La inflación obstinada. Y por otro lado, realmente revela la sorpresa de muchos técnicos. El Fondo Monetario, este es el que está dirigiendo la política económica en la Argentina, y es la mayor concentración de doctores en economía por metro cuadrado del mundo. Se supone que saben. Pero bueno, están sorprendidos, seguimos sorprendiendo porque la inflación en la Argentina es indomable y nadie todavía puede dar en la tecla. De modo que este va a ser el tema de esta noche en Asuntos Públicos por motivos obvios, porque es el tema económico del momento, la inflación indoblegable. Bueno, justamente hoy se conoció el dato de febrero, pinta mal porque venimos enero una inflación alta, febrero inflación alta y los pronósticos del gobierno que en 2019 la inflación no iba a superar el 32% parecen que están haciendo agua. La pregunta es ¿por qué persiste la inflación? ¿Qué pasa en la Argentina? Y hasta qué punto también con los ajustes permanentes de tarifas atadas al dólar, combustibles prácticamente a un precio liberado, etcétera, no es el propio gobierno con su política también lo que alimenta la persistente suba en los precios, pese a que la caída de ventas es realmente atroz. Claro, pareciera como que justamente la contracción económica uno supondría, en teoría, que debería bajar los precios. Si no vendo, tengo que bajarlos. Algo que no sucede en la Argentina, con lo cual la idea de la persistencia de la inflación tiene que ver con pensar qué herramientas se consideran que son las causantes de la inflación como variable sencilla. ¿Es monetaria la inflación? ¿Solo es monetaria? ¿Es un tema monetario? Parece que no. Bueno, ¿por qué nadie puede frenar la inflación en la Argentina? Victoria Yarrizo es economista de la Universidad de Buenos Aires e investigadora allí y acaba de escribir este libro que da algunas respuestas. Atrápame si puedes, el secreto de la inflación en la Argentina. Victoria, gracias por estar esta noche con nosotros. Y bueno, ¿y por qué nadie la puede frenar? Hay que leer el libro. Danos las pistas. El que lo haga se va a merecer el premio Nobel. Lo que pasa es que el que lo haga no va a ser un gobierno, van a ser sucesiones de gobiernos. O sea, la realidad es que yo creo que vos, esto que hablabas hoy de lo que decían desde el fondo, me parece que el problema en la Argentina es que la teoría económica es lo que nos está matando y está dejándonos ciegos frente a la inflación. Porque en realidad la inflación no es el problema de la Argentina. El problema de la Argentina es por qué tenemos el resto de las cosas que nos están llevando a este síntoma que es la inflación. Entonces muchas veces decimos la inflación es un problema monetario. Y es cierto que si vos no tenés más cantidad de dinero en la calle, no vas a tener inflación, ¿no? Porque para comprar este celular que antes salía 1 peso y ahora sale 2, yo necesito más dinero, necesito 2 pesos. Pero la pregunta es ¿por qué tenés más dinero en la calle? Y ahí tenés un conjunto de respuestas. Una de esas respuestas, que es la que dan muchos economistas y un poco en lo que está pensando el gobierno, es el problema fiscal, que es un problema de déficit fiscal, un banco central que emite para financiar a un Estado que no genera la suficiente cantidad de recursos como para cubrir su gasto.
Está bien, eso lo sabemos. Ahora viene la pregunta, ¿por qué el Estado no genera la cantidad de recursos para cubrir su gasto? ¿Es un problema de gastos o es un problema de ingresos? Y el gobierno está pensando que es solo un problema de gasto. Y es cierto que hay un problema de ineficiencia del gasto, de exceso de gasto, que incluso este mismo gobierno la ha potenciado porque ha hecho crecer la planta de empleo público, ha aumentado el gasto público. Sí, bajó el déficit en relación del PBI, pero cuando uno toma el déficit primario en relación al PBI bajó, pero tomó más deuda, entonces estamos pagando más intereses de la deuda y que eso es gasto del Estado en pagar intereses, pero no atacó el otro lado, que es cómo genero más recursos para cubrir un gasto de un Estado que necesita gastar porque tenés el 30% de la población en la pobreza, porque Argentina decidió tener educación pública, salud pública, muchos beneficios que, la verdad yo me siento orgullosa de tener un país que tiene este tipo de servicios universales, ¿no? Pero necesitamos ingresos para eso. Y si nos fijamos qué ha hecho el gobierno, ha anulado la pata más importante que es la recaudación. ¿Por qué? Porque en los últimos años ha generado una recesión tan fuerte en la economía que con la recesión, ¿qué hiciste? Por lo único que subió tu recaudación es por inflación. Claro. O porque te generaron nuevos impuestos. Muchas veces el crecimiento ayuda, ¿no? El crecimiento es fundamental. Si vos no crecés, mira, si vos subís como gobierno y decís, bueno, yo voy a asumir y no voy a crear más, no voy a incorporar a nadie más a la planta de empleo público. Supongamos que el gobierno hubiera hecho eso. Naturalmente, primero aclaremos que sobra empleo en el sector público porque tenés un sector privado que no tiene capacidad de generar empleo. Y no tiene capacidad de generar porque tenés una economía muy chiquita y porque los impuestos al trabajo son tan altos que es muy difícil para el sector privado crear empleo. Pero supongamos que el gobierno dice, bueno, yo quiero resolver el problema del empleo público y no voy a tomar más empleo en el sector público. La gente en el empleo del sector público se va jubilando, se va yendo porque van encontrando otras oportunidades. Digo, a no todo el mundo le gusta ser empleado público. Algunas veces es simplemente porque es lo que consiguió, ¿no? Y otra vez porque te interesa. Y otras veces porque te gusta la política pública, porque te gusta el servicio público, etcétera, ¿no? Entonces, si hubiera hecho eso y al mismo tiempo lograr crecimiento y mejorar la recaudación, hubieras resuelto una parte de tu problema fiscal, pero nunca lo vas a resolver como lo están haciendo ahora, que es con recesión y con un gobierno que está gastando lo que baja. El año pasado el déficit primario, que es ingresos menos gastos corrientes, ¿no? Bajó en 66.000 millones de pesos, ¿no? Fue en relación al 2017. Sí. Pero el déficit financiero, que es cuando vos le incorporás los intereses que pagás de la deuda, subió en casi 100.000 millones de pesos. No hay manera. O sea, que lo que ahorraste va y más aún para pagar deuda. ¿Y qué vamos a hacer? Estamos tomando un montón de deuda que además la vamos a tener que después renegociar porque no tenemos dólares para pagar. Este año son como 50.000 millones de dólares que tenés que pagar entre intereses, devolución de capital. ¿De dónde los vamos a sacar si Argentina no tiene capacidad exportadora, o sea que no tiene capacidad de generar dólares? Y ahí vas al segundo punto del tema de la inflación, que es que Argentina es una economía que por distintos motivos, en los últimos 75 años, ha tenido muchas dificultades para generar dólares, para exportar, entonces ha creado toda una cultura en la gente de ahorro en dólares, de refugio en dólares, de falta de credibilidad, que ante cualquier ruido vamos todos al dólar. Entonces vos necesitas un nivel de reservas muy alto y muy fuerte en el Banco Central. En la academia muchas veces se discute cuál es el nivel de reservas óptimo que debería tener un Banco Central. Y eso no existe un nivel general. Eso depende de cada país porque hay una palabra mágica que se llama confianza y credibilidad. Y que es lo que muchas veces te determina cuál es tu nivel de reserva. Y lamentablemente en la Argentina, como la confianza y la credibilidad es muy baja y es cada vez más baja, vos necesitas muchísimas reservas. ¿Se acuerdan en el kirchnerismo con Néstor Kirchner qué hacía? Tenía casi la misma cantidad de reservas que ahora, obviamente con una economía totalmente distinta, sobraban reservas y cada vez que tenías un ataque especulativo te tiraba los dólares por la cabeza y calmaba el ataque. Ahora, tampoco esa es la solución. La solución, porque hoy tenemos 66.000 millones de dólares de reserva, de los cuales casi todo no es nuestro, no son reservas genuinas, son encajes de los bancos, deudas que pedimos afuera. Entonces tenés una corrida cambiaria y estás quemando dólares. Victoria, ¿quién ganó con esto? Porque muchos estamos viendo quiénes pierden. ¿Quiénes ganaron? No, ¿Quién gana siempre con esta en esto política? Gana los sectores especuladores y los sectores financieros, porque son los sectores que tienen información, que logran hacer esto de compran LELIQ, por ejemplo los bancos compran LELIQ,
ganan el 70% y te pagan por el plazo fijo, te están pagando 40, claro, o sea, los Como bancos, mucho. los especuladores, los sistemas, los sectores financieros son siempre los que ganan al costo de que pierdan los sectores tradicionales de la población. Entonces, cuando uno habla de inflación en la Argentina, me parece que Argentina es un caso completamente atípico a todos los países del mundo. Y tenemos que mirar, por un lado, las cuestiones macro. Sí, hay que resolver el problema fiscal, que no es, que vuelvo a repetir, no es solamente ajustar el gasto. Tenemos que preguntarnos cómo genero más ingresos y un sistema tributario más equitativo, que potencia a las pymes, que potencia al sector productivo. Ese es el primer punto, porque si no creces, olvídate, porque no vamos a pasar mañana, por más que vos hoy digas, bueno, vamos a bajar el gasto público, vamos a hacer las escuelas privadas, basta de educación pública, basta de salud pública. ¿Qué vamos a ir? Una economía tipo países vecinos, donde tenés una clase alta y después tenés una clase baja, completamente marginal, que se mueren en la puerta de los hospitales y no te van a atender. Claro. Entonces, digo, no es... ahora sí, tenés un sector del gasto público que podés ajustar, que es el gasto político, que es todo el gasto, por ejemplo, quiero ver cuánto va a gastar el gobierno en esta campaña presidencial. Entonces, tenés la economía nuevamente al servicio de la política. Entonces, por un lado, veamos las cuestiones macro. Por otro lado, tenemos que ver cómo generás dólares, porque si vos no generás dólares, esto va a ser recurrente en la Argentina. Y vos fíjate que el año pasado tuviste una devaluación de más del 100%, el dólar aumentó más del 100%, y recién sobre noviembre, diciembre te saltaron las exportaciones. Poquito, además. Muy poquito. Muy poquito. O sea, que ese Porque incentivo además, no... ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vos devalúas en la Argentina, todo se te va automáticamente a precios. Eso no pasó cuando devaluamos en el 2001, en el 7 de enero del 2002, porque veníamos de muchos años de estabilidad y bueno, y fue todo un aprendizaje volver a esto de los ajustes de precios, ¿no? Pero los reflejos ahora, inflacionarios que estaban adormecidos volvieron a despertarse latieron. y cómo, ¿no? Y el año pasado uno dice, no, pero el tipo de cambio todavía te sigue siendo competitivo. Hasta ahí, porque si lo comparamos con la inflación minorista, la inflación mayorista el año pasado fue arriba del 70%, fue del 76%, y muchas empresas que exportan se rigen por la inflación mayorista, porque son los costos que le subieron en dólares de la energía, de los insumos importados, de la maquinaria, del combustible. Entonces, ¿quiénes pudieron salir a exportar? Los que ya exportaban, tenían clientes y pudieron sostener. El nuevo exportador, no surgieron nuevos exportadores. ¿Y eso por qué te pasa? Porque tenés una estructura de costos en la Argentina que es tan alta que es muy difícil para un empresario construir un esquema competitivo para bajar precios, para tener precios competitivos en el mundo. Y entonces, hoy hablábamos de algo que era este tema de toda la inflación que hoy estás teniendo, porque una cosa es quién genera la inflación, pero una vez que tenés el disparador de la inflación, que puede ser la emisión, que puede ser, generalmente en Argentina el principal disparador es la devaluación, después tenés todo lo que es la inflación inercial, que es lo que, indexación, lo que desencadena, exacto. Y ahí tenés los ajustes de tarifas, el gobierno subiendo impuestos o no permitiendo los ajustes por inflación, el sistema financiero. Y acá nombremos dos agentes fundamentales en la batalla con la inflación que no cooperan. Uno es el Estado. Si vos mirás por cuántas veces se multiplicó la recaudación de impuestos desde el 2001 hasta el año pasado, por más de 80 veces. ¿Por cuántas veces se multiplicaron en promedio los precios minoristas? Por 38 veces. O sea que toda esa diferencia, algo fue crecimiento, tampoco tanto, porque no, o sea, Argentina hace 7 años que no crece, y todo lo demás fue mayor presión fiscal. Y el otro componente nos lo explicás después del corte, que ya volvemos, bueno, y yo lo estoy pasando bárbaro porque está súper claro y el libro también está súper didáctico. Así que enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén.
Elegí digital y paga menos. Obtené un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, un influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy hablando de la inflación en la Argentina, el tema del día y del mes y del año, con Victoria Yarrizo, autora de Atrápame si puedes, el secreto de la inflación en la Argentina, que acaba de publicarse. Y Victoria, vos decís en tu libro, a ver, mirando cómo se sale de esto, ¿no? Y vos mencionás dos causas, dos factores. Uno es el crecimiento y las otras las exportaciones, ¿no? Sí. Que si Argentina no crece y no exportamos, no salimos de esta. Esa es la condición básica, fundamental, digamos. Pero después hay muchas otras cosas que hay que hacer. Por ejemplo, una de esas cosas que yo te decía, bueno, hay dos factores hoy que te están presionando sobre los precios. Uno es el Estado, porque el Estado, y quiero terminar un poquito ahí, porque vos en el medio de esta flor de crisis que tenés, que todavía no tocó fondo, tenés una FIP que te está embargando, que te persigue. Entonces es como que vos estás haciendo leña del árbol caído en este momento con el empresario. Y es inevitable que el empresario, la gente, evada, es inevitable la evasión porque si no, no puede sobrevivir. Entonces, hay un Estado que tampoco comprende la dimensión y la gravedad del problema. Y por otro lado, otro sector que hoy está presionando mucho sobre la inflación es el sistema financiero, con los costos financieros. Y esto realmente es terrible porque, ¿sabes dónde lo ves? Mira, cuando las empresas empiezan a contratar gerentes financieros para que reduzcan esos costos, porque realmente hay un problema ahí de mucha presión. Y uno dice, bueno, pero las tasas de interés, ¿qué tiene que ver con la inflación? Es más costo, o sea, cuando vos vas a descontar un cheque al 100%, lo trasladás en algún punto al precio después, porque la empresa ya está trabajando hoy con un margen de rentabilidad, en muchos casos nulos o rentabilidad negativa, porque convengamos que el año pasado fue un año donde muchas empresas subsistieron desahorrando, quemando ahorros, y muchas familias también. Las familias, ¿por qué hoy cayó tanto al consumo? Uno mira la inflación y mirás el ingreso y decís, bueno, el poder adquisitivo, el salario real el año pasado cayó 10, 15%. Pero a eso no le estamos sumando o imputando la transferencia importantísima que hay de recursos desde el sector privado, desde las familias a los bancos, con las tasas que pagan por tarjetas de créditos, por atrasos en las cuotas de los créditos. Los otros días, por ejemplo, me contaba una conocida en un banco de primera línea, tuvo un día un descubierto de, creo que eran 5.000 pesos, y le cobraron 1.000 pesos solo por un día de descubierto del dinero. De 5.000, claro. Es una cosa que es increíble. Que es increíble. Entonces, por más que vos necesitas una política macro, también necesitas la cooperación de todos los sectores. Y ahí es por donde empezamos. Y yo creo que acá es el Estado el que tiene que liderar y que tomar las riendas en esto, porque si no, todos hacen lo que quieren. Y volvamos al sector financiero, porque, a ver, vos mientras tenés un banco central que te está pagando 60% de tasas de interés, todo eso se va. Cuando vos preguntabas quién gana con todo esto, esos son los sectores que ganan. O sea, yo no tengo acceso a las LEVAC, LELIC, y seguro que si voy a comprar me va a salir mal, porque voy a comprar y el dólar se va a disparar y algo va a pasar, porque el inversor común no tiene información sofisticada como para ganar en los mercados. Esa información la tienen los grandes. Y toda esa plata que Argentina paga en sostener las corridas cambiarias, que es dinero además que se va afuera, en intereses de LEVAX, etcétera, lo pagamos nosotros, porque eso se imputa en lo que es después el déficit financiero del Estado. O sea que lo pagamos por algún lado. Entonces,
Todas estas cosas yo creo que hacen al trasfondo, o buena parte del trasfondo de lo que está pasando hoy con la inflación en la economía. Ahora, todo lo que vos mencionás realmente suena como fácil de hacer, digamos, son medidas que podría hacer. ¿Por qué no se aplican? ¿Cuál es la encerrona en la cual está el gobierno? ¿Es un tema ideológico? Y lo otro que quería preguntarte es el tema de los pactos, o sea, un pacto social. ¿También ayudaría en este contexto? A ver, primero te respondo a la primera pregunta. Yo creo que yo no llamaría un problema ideológico, yo creo que es un problema teórico, es lo que decía al principio, la teoría que mata la intuición y el sentido común en la economía. A la Argentina nos pasa mucho y sobre todo porque somos países importadores de teorías, ¿no? No somos generadores muchas veces de nuestro propio conocimiento. Entonces venimos con, sí, grandes modelos inflacionarios, la inflación es un fenómeno monetario y no nos preguntamos, y si uno dice no, es un problema estructural, uy, te saltan porque ya te dicen sos uva, sos de izquierda, sos ignorante, porque ahora la palabra que usan es el nivel de la uva es pobre, muy pobre, me decía la otra vez un economista porque hablaba de estas cosas, muy pobre el nivel de la uva, ignorante, cualquier cosa porque... Sí. Esta es la genialidad de que estamos viendo. Brutas. A mí me han llegado a decir, por decir cosas que para mí forman parte casi del sentido común, digo, no es que uno necesita ser un economista brillante para hablar de estas cosas, ¿no? Entonces, el gobierno cree y está convencido que el problema de la inflación es fiscal y monetario. Y ataca eso. Y ya tiene 3 años de evidencia de que no es ese solamente el problema. Y aún así no se resigna a creer que es eso. Y la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a seguir? ¿Este año vas a tener una inflación? Yo no creo que sea menor al 40%. Y quizás hasta me quedo corta, pero es muy difícil que sea menor al 40%. Entonces, Sturzenegger ya, bueno, se comprobó que esa política no funcionó. Metas de inflación, que nunca se había probado. No tenía muchas ganas de probarla, era lo último que faltaba. Bueno, metas de inflación, inflation targeting, no funcionó. No es posible metas de inflación sin confianza, para empezar. Ahora vino Sandleris, que empecé, bueno, ahora vengo con mi librito, tampoco está funcionando. Y Sandleris tiene un poco atrás el apoyo de que tiene muchos dólares del fondo. Pero estos dólares te pueden durar nada, porque si vos pensás que hoy ya tenés casi 1 billón de pesos en LELIC, otra vez tenemos la bola de las LEVAC, la única diferencia es que no los tiene la gente, el inversor común, sino que lo tienen los bancos. Pero igual, si ves todo lo que tenés de depósitos a plazo fijo, o sea, la capacidad de dolarización que tienen hoy los pesos, no te alcanza la plata que tenés. Redrado hizo la cuenta, él habla de 2 billones de pesos listos para saltar al dólar. Ahora, entonces, y la no obligación de liquidar los dólares en el país a las exportadoras, ¿eso también influye? ¿Cómo a ver, este gobierno, claro, este gobierno también, dejar que el dinero quede afuera. Es que este se quiere gobierno, acá y lo dejas afuera. Además hizo eso, cuando levantó el cepo desreguló todo. Y una cosa es el cepo y otra cosa es desregular y dar libertad total para que los inversores hagan lo que quieran. El mercado, yo lo digo siempre, en los mercados son tiburones y el tiburón no se llena con un bocado. El tiburón va por todo. Al inversor no le importa que haya 30 millones de argentinos en la pobreza y que un chico no tenga que comer. Lo va a mirar, va a pasar por al lado y lo va, si puede patear una zanja, patear con tal de no verlo y creerse de que no pasa nada. Entonces, ahí es el Estado el que tiene que intervenir o regular. Y el Estado es el que alienta la especulación. Ningún país donde la especulación le gane la inversión especulativa a la inversión productiva puede ser sostenible. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y qué tenemos que hacer hoy entonces? Entonces, bueno, a ver, si vos el año pasado tuviste una inflación mayorista del 76%. ¿De cuánto? Del 76%. 76. Una inflación minorista que llegó al 47%. O sea que ya te quedó una brecha ahí que sabés que en algún momento, porque uno dice, ¿cómo siguen subiendo los precios las empresas si no venden nada? Y porque a la empresa le subieron los costos. Si no sube, no repone. Y hay un punto que tiene que elegir, porque si no repone, no tiene que vender. Entonces, hay un punto donde el empresario tiene que buscar un equilibrio y es inevitable que suban los precios. Ahora, ¿qué pasa si los miles de millones de dólares que llegan del fondo, en vez de usarse para sostener corridas, uno usaría algo para, por ejemplo, generar... darle un impulso a todo lo que es las inversiones en logística para desarrollar, por ejemplo, el ferrocarril, las vías fluviales, hacer un plan así agresivo que podría ser 1 o 2 años para unir, qué sé yo, Mendoza con Buenos Aires, con San Pablo.
Porque el ferrocarril Cargas, el Belgrano Cargas, lo poco que se hizo, demostró la baja impresionante que te genera en el costo de traslado. Que el costo de traslado en una economía como la Argentina, o sea, es una economía con muchas distancias, y aparte estamos en el sur del mundo, o sea, pensemos que geográficamente siempre hablamos, bueno, tenemos una geografía perfecta. No, estamos ubicados en el sur del mundo, nos cuesta traer turismo, nos cuesta exportar porque todo es lejos. Tenemos que eso tiene que ser una política totalmente prioritaria en la Argentina. Punto 1. Gastemos parte de los miles de millones de dólares, por ejemplo, en tratar de hacer una política agresiva para salir a exportar, en tratar de ver si podemos desarrollar el sector energético, porque Argentina tiene destilerías de petróleo viejas, tiene Vaca Muerta, que es un potencial energético sin desarrollo, todavía recién arrancando. La matriz de energías renovables en la Argentina, creo que el 5% de la energía en la Argentina es renovable, cuando en Brasil ya estás en casi la mitad de tu generación energética es energías renovables, y somos ahí sí que tenemos para tener todo tipo de energías, porque tenemos viento, sol, mares, tenemos, digamos, para las bases sentadas para tener mares, para generar petróleo de abajo, del viento. Está bien. O sea, entonces, y todo eso que te haría, te bajaría los costos muchísimo, y además animémonos a tener un sistema impositivo más amigable a la producción. Ahora, todo eso es lo que a vos te permitiría, si tenés un plan atrás, generar confianza. Porque por más que venga el gobierno, suponete que acá venga Superman y diga, yo tengo la fórmula para la inflación, y tengo la fórmula. Nadie te va a creer. Claro. Porque cuando vos ya perdiste la credibilidad, por más que Macri haga lo que haga, si no generás confianza, la inflación necesita de la confianza. Bueno, por ahí va la cosa, evidentemente. Por ahí es fantástico escuchar ideas nuevas y la verdad muy refrescantes, porque uno siempre está escuchando la misma cosa, ¿no? El déficit las jóvenes fiscal. Economistas. Bueno, genial. Así que bueno, Victoria, lástima que se nos acabó el tiempo, te seguiremos escuchando un montón más. Pero vas a volver. Hay que leer el libro, Atrápame si puedes, El secreto de la inflación en la Argentina, y bueno, destrabar el secreto tiene que ver mucho con... Un segundito ahí, en realidad yo propongo una nueva agenda que tiene que ver con esto que vos decías, Silvia, de la cooperación y lo que ustedes decían. Bueno, gracias Victoria, fue fantástico, y a ustedes por acompañarnos en Asuntos Públicos.